¿Qué respondió Grecia Quirós a Gerardo Fernández Noroña? La alcaldesa de Uruapan finalmente ha emitido una postura ante los dichos del senador. Sin embargo, esta no llegó como una declaración cualquiera, sino que la hizo a través de su consejería jurídica, es decir, a través de la abogada contratada para defender los intereses del ayuntamiento de Uruapan. Lo dicho no son simples descalificaciones, sino señalamientos que abren la puerta a procesos de sanción en contra del senador, cuya expulsión de Morena ya es tema de debate entre militantes michoacanos de su propio partido. Pero, ¿acaso dijo Gerardo Fernández Noroña una mentira? Yo soy El Caporal, un periodista con más de 15 años de experiencia. Lo que verás en los próximos minutos no contiene ni imágenes ni audios generados con inteligencia artificial, pero sí información completamente verificada. Para este video me di a la tarea de revisar cómo va la pelea por la gobernatura de Michoacán, quiénes se perfilan y qué verdades y mentiras se han dicho en torno a la polémica desatada por Gerardo Fernández Noroña. Te adelanto algo, esta polémica ocurre a la par que la Fiscalía General de Michoacán está a punto de perder un caso contra uno de los detenidos acusado de reclutar a quienes ejecutaron el asesinato de Carlos Manso. ¿Estamos ante una cortina de humo o ante las secuelas de un crimen cuyo alcance estamos lejos de conocer? De ella, pues ya la ambición se le despertó y va por la gubernatura de Michoacán, se los firmo, va a ser candidata. De allá que nos gane hay un mar de distancia. El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, lo hizo no una ni dos, sino 3 veces. El 24 de noviembre, desde sus redes sociales, acusó a Grecia Quirós, la nueva alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manso, de dejarse ganar por la ambición para aspirar a convertirse en gobernadora de Michoacán en las elecciones del 2027, además de acusarla de convertirse en una política de ultraderecha y fascista. Al día siguiente, el 25 de noviembre, el senador volvió al centro del debate público. Ahora, desde la tribuna del Senado, volvió a acusar a Grecia Quirós de ser una figura ambiciosa y cercana a posturas de extrema derecha. Sostengo, cierro, que la alcaldesa Quirós de Uruapan ha decidido asumir una posición de ultraderecha fascista y que se le ha despertado Concluya, senador. La ambición y que buscará la gubernatura de Michoacán, pero nuestro movimiento mantendrá el gobierno de Michoacán y la mayoría de los gobiernos en disputa en 2027. Terminé, muchas gracias por su atención. Horas más tarde, el morenista convocó a una conferencia de prensa para ratificar su postura, conferencia a la que no asistieron los medios de comunicación. Todo esto en pleno Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es todo lo que quiero comentar y si hay alguna pregunta, con mucho gusto la respondo. Muy bien, pues muchas gracias. La postura del morenista ha abierto nuevamente el debate por la pelea de la gobernatura de Michoacán que se renovará en el año 2027. Ahora bien, los señalamientos bien pueden dividirse en dos. 1, los hechos. 2, las opiniones. Comienzo con los hechos. ¿Qué evidencia hay de que Grecia Quirós buscará la gobernatura? Pero ¿saben qué? Quienes mandaron matar a Carlos Manso no supieron que este sombrero tiene una fuerza imparable, incansable, y que en el 2027 les vamos a dar ese voto de castigo, porque vamos a hacer valer y vamos a hacer honrar la memoria de Carlos Manso. El primer antecedente ocurrió el 7 de noviembre, 2 días después de que Grecia Quirós asumió la presidencia municipal, tras el asesinato de su esposo apenas 6 días atrás. Durante la manifestación más grande que ha registrado Uruapan para exigir justicia y paz, la viuda de Carlos Manso emitió el primer mensaje público que hace alusión a las próximas elecciones. Dijo a quienes mandaron a matar a su esposo que tendrán un voto de castigo en el 2027. Muchos interpretaron esta oración como una manifestación de su interés por la gobernatura. Sin embargo, el trasfondo más relevante estaba en el hecho de que ella considera que quienes mandaron a matar a Carlos Manso están interesados en los cargos públicos que se disputarán en las próximas elecciones. Es decir, que el de su esposo fue un crimen político en donde figuran 3 personas, a las cuales ha referido con nombre y apellido en días posteriores: Leonel Godoy, actual diputado federal de Morena; Raúl Morón, senador de Morena; y Nacho Campos, ex alcalde de Uruapan. Los 3 forman parte de un mismo grupo político con fuertes intereses en el 2027, con Raúl Morón como el aspirante a obtener la candidatura a gobernador por Morena. ¿Qué encuestas tiene, senador? Porque, bueno, las que se han hecho públicas. Las que se han hecho públicas. Yo no he mandado a hacer ninguna encuesta, pero se publican cada mes varias encuestas.
Las acusaciones contra los tres morenistas no las ha hecho solamente Grecia Quirós, las ha hecho también Juan Manso, hermano de Carlos Manso, y las hizo en su momento el propio alcalde del Sombrero. La elección del 2027 no es contra Raúl Morón, es contra Leonel Godoy, el padrino político y el orquestador de esta mafia de rufianes que destruyeron al PRD cuando fueron gobiernos en Michoacán, que trajeron a la delincuencia, trajeron a los Zetas en sus gobiernos, que generaron un caos de seguridad en todo el estado que todavía tiene consecuencias fuertes y letales contra el pueblo de Michoacán. A la par, el movimiento independiente del Sombrero se ha fortalecido ante el enojo ciudadano por el asesinato de Carlos Manso y por la violencia que se vive en el país. Actualmente, esa agrupación se concentra exclusivamente en Uruapan. No es un partido político, su liderazgo más visible es el de Grecia Quirós y se perfila para servir de plataforma política con miras a las elecciones del 2027. Eso no es ningún secreto, pues este movimiento fue fundado por Carlos Manso para ganar la alcaldía de Uruapan en el 2024 de manera independiente. De hecho, tampoco fue secreto que Carlos Manso tuvo acercamientos con varios partidos políticos de oposición para valorar a través de qué plataforma electoral podría impulsar sus aspiraciones para buscar la gubernatura. Es por eso la existencia de videos y fotografías del alcalde del Sombrero con priistas y panistas. Incluso se rumora que tuvo ofrecimientos de morenistas para regresar al partido. Sin embargo, la plataforma que parecía predominar era la propia, hacerlo por la vía independiente mediante el movimiento del Sombrero, aunque eso no lo podremos saber debido a que su vida fue truncada. Dicen que nos van a criticar por todo, que no nos critiquen por echarnos la corona. ¡Bravo! Los avances de las investigaciones sobre el crimen han sido presentadas por el gobierno federal y estatal como un caso ordenado por el cártel Jalisco Nueva Generación y no como un ataque orquestado por un grupo de morenistas michoacanos. Así han sido presentados un presunto asesino intelectual, 3 materiales y otro más cuyo caso está por caerse a la fiscalía, aunque no me adelanto. Y aunque las mismas autoridades han señalado que quien ordenó a asesinar a Carlos Manso pudo ser el R1, uno de los líderes del cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán, aún no ha sido esclarecido si él fue el principal autor intelectual. La pregunta pendiente por resolver es: ¿quién estaría más interesado en ocultar las huellas de un asesinato? ¿Un delincuente cuya identidad ya se conoce y existe una recompensa por su captura? ¿O un político? Al momento, de manera oficial, según las autoridades, no hay líneas de investigación fuertes contra políticos. Sin embargo, también han sido claros en que esa hipótesis todavía está bajo investigación. ¿Ya se descartó que fuera un tema político, gobernador? Bueno, lo que se tiene hasta ahorita en las líneas muy claras, muy concretas, el propio secretario Omar García Harfuch ha sido muy claro en este tema y creo que hay que estar atentos a lo que establece tanto la Federación como la Fiscalía del Estado. ¿Grecia Quirós está interesada en la gobernatura? No está dicho aún. Se espera que en marzo del 2027 sea la fecha de registro de las candidaturas, de tal forma que Gerardo Fernández Noroña ha puesto en evidencia un interés real que existe en todos los sectores, tanto de Morena como de la oposición, sobre la renovación de la gobernatura, la designación de las candidaturas y las decisiones que tome Grecia Quirós y el movimiento independiente del Sombrero. A la par, ha querido validar como autor intelectual del asesinato únicamente al cártel Jalisco Nueva Generación y exculpar a los políticos morenistas acusados no solo por Grecia Quirós, sino por el mismo alcalde del Sombrero y su hermano. La declaración irresponsable de la alcaldesa Quirós en Uruapan de señalar a Godoy y a Morón como posibles responsables. Aunque las acusaciones contra los morenistas Leonel Godoy, Raúl Morón y Nacho Campos fueron hechas tanto por Carlos Manso como por Juan Manso, Gerardo Fernández Noroña enfiló sus críticas exclusivamente contra Grecia Quirós y por allí entraron las críticas en su contra. Más allá de la tragedia que vive, es una declaración irresponsable. Y la línea política que ha tomado es una línea fascista. Y evidentemente su interés político, su ambición política se ha despertado. Los hechos demostrarán que irá por la gubernatura de Michoacán. Vía redes sociales, el diputado independiente e integrantes del Movimiento del Sombrero, Carlos Bautista Tafoya, aseguró
que Grecia Quirós no está sola y retó directamente al senador pidiéndole que si tiene algo que decir, lo haga de frente y con él. El diputado exigió que deje en paz a la presidenta municipal y le recordó que la ausencia de Carlos Manso no significa que Grecia Quirós esté desprotegida. Después llegó la avalancha de críticas. La secretaria de las mujeres, la morenista Citlali Hernández, llamó al senador a mostrar empatía con las mujeres y revisar el tono de sus declaraciones. La senadora panista María de Jesús Marmolejo exigió respeto para la alcaldesa. Juan Manso, hermano de Carlos Manso, lo acusó de desviar la atención del punto central, la exigencia de justicia por el homicidio que sacudió la región, y lo criticó que en vez de exigir avances reales en la investigación del crimen, dedique su tiempo a criticar a la viuda de Carlos Manso. Otra crítica llegó de la diputada independiente de Michoacán, Guadalupe Mendoza, quien le pidió a Noroña una disculpa pública. Y no se vale que se dirija así, de esa forma, con ahora nuestra líder del movimiento, Grecia Quirós, la presidenta municipal. Emilio Ulloa, fundador y exconsejero nacional de Morena, también arremetió en redes sociales contra el senador. Aseguró que Morena no es refugio de agresores ni de actitudes altaneras. Fue a partir de allí que llegaron las críticas de personas al interior de Morena en Michoacán. La secretaria de Educación en el estado de Michoacán, Gabriela Molina Aguilar, calificó los dichos de Noroña como abusivos y señaló que revictimizan a la alcaldesa. En tanto que la coordinadora parlamentaria de Morena en el Congreso de Michoacán, Fabiola Alanís Sámano, puso en la mesa la expulsión de Fernández Noroña de Morena, señalando cuáles son las instancias del partido que deben actuar para iniciar el procedimiento contra el senador por emitir comentarios ofensivos y contrarios a lo que llama principios de la Cuarta Transformación. Y llegó así también, aunque por la mañana, la postura de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. ¿Cuál es su opinión acerca de las declaraciones que emitió ayer el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, acerca de la nueva alcaldesa y viuda de Carlos Manso, que dice que le está ganando la ambición y que ha decidido tener una posición de ultraderecha fascista? Yo creo primero que en estos casos hay que ser hay que respetar primero, ¿no? O sea, la esposa del alcalde, hoy alcaldesa de Uruapan, pues no está pasando por un momento fácil, ¿no? Acaba de perder a su esposo. Entonces yo creo que en esa parte pues tiene que haber una sensibilidad para empezar. Ya si hay un asunto de debate político, bueno, pues ya es otro tema, ¿no? Pero yo creo que todo a su tiempo, todo a su debido tiempo, y hay que pues en momentos ser solidario, estés de acuerdo o no estés de acuerdo. Entonces, mi opinión. Ya para lo político, pues ya habrá otros momentos, ¿no? Antes de continuar, quiero detenerme en dos cosas muy relevantes que acaban de ocurrir hace apenas unos instantes. Uno, la audiencia en contra del licenciado acusado de ser autor intelectual del asesinato de Carlos Manso. Y dos, la detención de un presunto reclutador de los asesinos del alcalde de Uruapan, un acusado cuyo proceso está por caérsele a la Fiscalía de Michoacán. Comienzo por la audiencia de Jorge Armando, alias el licenciado, realizada este 26 de noviembre. Ante el juez, denunció haber sido víctima de tortura y golpes por parte de agentes del Ministerio Público y negó cualquier vínculo con la delincuencia. Recordarás, según las autoridades, el licenciado contrató a Ramiro para que, a su vez, reclute a 2 menores de edad para que consumen el asesinato de Carlos Manso. El licenciado fue señalado de ser integrante del cártel Jalisco Nueva Generación. Y dio como resultado la detención de Jorge Armando N., identificado como uno de los autores intelectuales y uno de los líderes de la célula delictiva que planearon el homicidio de Carlos Manso. De acuerdo con la declaración del licenciado, aseguró llevar más de 10 años teniendo un modo honesto de vivir. Según relató, fue detenido el 18 de noviembre a las 4 de la tarde por hombres encapuchados justo cuando se dirigía al partido de fútbol de su hijo. Aunque no pudo identificar a sus captores, dijo que fue trasladado a la Fiscalía del Estado, donde acusó que fue golpeado, torturado y amenazado con dañar a su esposa, a quien tenían en una habitación contigua. Es decir, negó todo lo que las autoridades han dicho sobre él. El segundo caso está relacionado con esta detención, la de Jaciel Antonio, alias El Pelón,
a quien vía redes sociales el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch acusó de ser reclutador de jóvenes y adultos provenientes de centros de rehabilitación, donde eran captados para integrarse a células dedicadas al sicariato y a la distribución de droga en la región. Según se dijo, la investigación permitió establecer que entre los jóvenes reclutados por el Pelón se encontraban Víctor Manuel y Fernando Josué, quienes participaron en el asesinato de Carlos Manso. Esta versión contradice o complementa quizás lo dicho el 19 de noviembre, cuando aseguró que quien reclutó a Víctor Manuel y a Fernando Josué fue otra persona, a quien identificó como Ramiro. Y Ramiro es quien los contrata, digámoslo así, a ellos dos. Este Ramiro es parte de este grupo que se integró en un grupo digital, en el celular que se logró recuperar el día 11 de noviembre, y ahí hace referencia a quien daba las órdenes, a quien bajaba las indicaciones con el apodo de Lick, que es el actor o uno de los actores intelectuales de este hecho por las propias revisiones y peritajes. Según las acusaciones iniciales de las autoridades, el Pelón fue detenido en las inmediaciones de un hotel en Uruapan y está siendo acusado de 3 cosas. 1. De reclutar a gente para asesinar a Carlos Manso. 2. De cohecho. Y 3. De delitos contra la salud. Sin embargo, durante su audiencia inicial el caso parecía caerse a las autoridades. La Fiscalía General de Justicia de Michoacán tuvo que reconocer ante el juez que su detención no está relacionada con el homicidio del alcalde. Es decir, sí lo encontraron gracias a las investigaciones que derivan del asesinato de Carlos Manso, pero no tienen pruebas que lo liguen con ese crimen. De tal forma que la acusación que hicieron formalmente ante el juez fue por 2 cosas. 1. Por cohecho, debido a que afirman que intentó sobornar a los policías con 5,000 pesos para que lo dejen en libertad. Y 2. Por extorsión agravada. Sin embargo, ninguna de las 2 acusaciones lo liga con el asesinato de Carlos Manso. Sobre este tema y sobre la audiencia que todavía se realiza al momento en que hago este video, te platicaré en unas horas en este mismo canal. Así que la invitación es a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Regreso al tema electoral y a la postura de Grecia Quirós. Las dirigencias estatales de Morena y del PAN también se pronunciaron sobre la posibilidad de que Grecia Quirós aspire a la candidatura a gobernadora. En conferencias de prensa separadas, ambos partidos dejaron claro que el aspirante está en su derecho de participar. Carlos Quintana, dirigente del PAN en Michoacán, afirmó que dentro de su partido no hay preocupaciones por los posibles competidores. Por su parte, Jesús Mora, líder de Morena en el estado, señaló que Grecia Quirós puede decidir libremente si participará o no en la contienda. Fue así como llegó la postura oficial del Ayuntamiento de Uruapan, encabezado por la viuda de Carlos Manso. Esto seguirá, esto continuará y el movimiento del sombrero no parará, llegará a gran nivel y todos ustedes y todos los que me están viendo van a ser testigos de ello. La respuesta de la presidenta municipal no llegó a través de una declaración o una publicación simple en redes sociales. Fue la consejera jurídica del ayuntamiento, Stephanie Rodríguez Hernández, quien emitió la postura mediante un comunicado. Me detengo tantito aquí. La consejera jurídica es la principal abogada que tiene la presidenta municipal, de tal forma que se trata de una postura desde el ayuntamiento con una perspectiva apegada al derecho. En el comunicado, la consejera acusó al senador Gerardo Fernández Noroña de haber ejercido violencia política contra las mujeres en razón de género en contra de la alcaldesa de Uruapan. Lo acusó de haber utilizado estereotipos de género para desacreditar la participación política de la alcaldesa, al calificarla como fascista y ambiciosa, con lo que, afirma, menoscabó el ejercicio de su cargo y deslegitimó su exigencia de justicia. Explicó que estas declaraciones representan una revictimización institucional y recordó que Grecia Quirós es sobreviviente de un ataque directo al Estado de Derecho perpetrado por el crimen organizado. Un hecho en el que fue asesinado su esposo, quien también se desempeñaba como alcalde. Según el documento, el Estado mexicano habría fallado primero en garantizar la seguridad del alcalde y después en el hecho de que desde el Poder Legislativo se le agredió verbalmente a la víctima sobreviviente, de tal forma que estamos ante un ciclo de violencia institucional. La consejera también señaló incongruencias éticas y políticas en el gobierno federal. Indicó que mientras la presidenta Claudia Sheinbaum firmaba el compromiso nacional
por la vida, la felicidad y el respeto a las mujeres, un referente del oficialismo como Fernández Noroña ejercía violencia simbólica y psicológica contra una mujer en funciones. Afirmó que con esto el gobierno envía un mensaje de impunidad donde el compromiso con las mujeres termina cuando interfieren los intereses partidistas. La consejera agregó que al gobernar en una zona de conflicto, las declaraciones del senador pueden aislar políticamente a Grecia Quirós y aumentar su nivel de riesgo. Por eso, exigió la intervención de los órganos de control interno de la Comisión Nacional para la Prevención de la Discriminación de la Violencia y de la Secretaría de las Mujeres al asegurar que la defensa de los derechos de las mujeres no debe tener excepciones partidistas. Ante estas declaraciones, al momento en que hago este video, el senador no ha emitido postura alguna. Ahora resulta que yo, si sostengo una posición de crítica política, es misógina. Se puede estar de acuerdo o no con mi posicionamiento, pero no tiene un gramo, un miligramo, ni un suspiro de misoginia.